Buen día, doctores. Buen día, doctora. Qué frío está haciendo en Cochabamba, ¿no? Buenos días, doctora. Hola, buen día. Buen día, doctora. Buen día. Bien, doctores, disculpas, me he demorado 2 segundos. Estaba haciendo seguimiento epidemiológico y se me pasó el tiempo. Pero vamos a comenzar con la clase ahora mismo. Bien, queridos doctores, les quería recordar que estamos ya en las últimas clases. Esta es la última tarea que vamos a hacer, la última tarea que vamos a avanzar y la siguiente semana les quería consultar. ¿Quieren ustedes la siguiente semana ser libres y ya no verme nunca más? ¿O prefieren que hagamos una clase de retroalimentación? ¿Qué prefieren? Libertad, doctora. ¿Sí? ¿Qué dicen los colegas? Una clase de retroalimentación, doctor. Sí, sería una clase de retroalimentación, Sí, doctor. doctora, una clase clase, estaría doctor. bien. Oh, Luis, te ganaron los que quieren hacer clases de retroalimentación. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer una clase de retroalimentación. No van a tener tareas, eso sí, van a ser libres en ese aspecto. Pregunta, otra pregunta. ¿Quieren hacer una clase de retroalimentación de lo último que hemos avanzado o prefieren ver contenidos que a ustedes les parezcan dificultosos? ¿Qué prefieren? Dificultosos, doctora. Dificultosos, doctora. Ya. Para eso voy a necesitar que me colaboren, doctores. Voy a necesitar que en el chat de Zoom no, en el chat de Zoom no, en el chat de Telegram me digan cuáles son los contenidos que les parecen difíciles a ustedes. De todas maneras, yo voy a elegir también algunos temas en los cuales me doy cuenta que son difíciles de entender y vamos a complementar con lo que ustedes me digan en el chat de Zoom, en el Telegram. ¿Les parece bien? Muy bien. Bien, doctores, entonces, como siempre, invitarlos a colocar sus nombres completos en el chat de Zoom y, de ser posible, encender sus cámaras, como me están acompañando André, Leandro, Victoria, Mariela, como todas las clases. Vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase de hoy nos toca hablar sobre la ética en los servicios de salud. Respecto a la ética, sé que ustedes tienen una asignatura que se llama así, ¿verdad? De ética. Y también sé que ustedes en su asignatura de ética ya han hablado de los principios éticos fundamentales para nuestra carrera y algunas conductas éticas que tenemos que tener como profesionales. Entonces, en esta clase nos vamos a concentrar exclusivamente en los servicios de salud. Bien, para hablar de la ética en los servicios de salud, me gustaría que ustedes me ayuden recordándome cuáles son los principios éticos. Sabemos que existen 4 principios éticos. ¿Cuáles son estos? Autonomía, Muy bien. ¿Qué más? justicia, Autonomía. Maleficencia, no maleficencia, Eso. No maleficencia y beneficencia, ¿no? Ustedes ya saben cómo funcionan estos principios éticos. De todos estos, el que me interesa hablar con ustedes en la clase de hoy es el principio de justicia. ¿Por qué nos interesa el principio de justicia? ¿Quién me puede explicar cómo funciona este principio? mm, que todos tienen la equidad de atención, Muy bien, Mariela. El principio de derecho a todo.
Exacto. El principio de justicia nos dice que todos tenemos derecho a recibir atención en salud porque en realidad la salud, la educación, la identidad son derechos fundamentales reconocidos a nivel mundial, ¿verdad? Y la justicia dice que estos derechos tienen que llegar a todas las personas porque todos los merecemos. Ahora, respecto a este principio de justicia, no sé si les han hablado en la clase de ética, pero se divide en dos. Vamos a hablar de la justicia distributiva y de la justicia conmutativa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La justicia distributiva, como dice su nombre, se encarga de distribuir, o sea, de que los recursos que yo tenga tienen que llegar a todas las personas que viven en ese territorio, ese país, esa ciudad. Por eso se tiene ese nombre, distribuir. Entonces, para que yo pueda distribuir todos esos beneficios que necesitamos, necesito ser capaz de optimizar los recursos. Recordemos, los recursos que tenemos en nuestro país son limitados, son pocos, pero las necesidades que tenemos como ciudadanos son infinitas. Entonces, para resolver la mayor cantidad de esas necesidades que nosotros tenemos, nuestro gobierno, nuestro sistema de salud y nuestros hospitales tienen que ser capaces de optimizar esos recursos poquitos que tenemos para alcanzar a la mayor cantidad de personas posible. ¿Qué dice por otro lado la justicia conmutativa? Esta justicia habla de los derechos individuales que nosotros tenemos. Entonces, como decíamos, entre nuestros derechos primordiales reconocidos a nivel mundial, entre nuestros derechos primordiales se encuentra la identidad, la salud, la educación, ¿verdad? El respeto. Por lo tanto, si ustedes se fijan bien, uno habla del bien general, del bien común, y la justicia conmutativa nos habla del bien personal. Por un lado, que podamos atender a todas las personas, hablando del bien común. Por otro lado, que se cumplan nuestros derechos individuales. Ahí hablamos de nuestro bien personal. Pero sabemos que el gobierno no tiene la capacidad suficiente para atendernos a todos si nosotros adquirimos una enfermedad o un problema de salud. Por lo tanto, el gobierno se ve en la obligación de decidir cómo va a distribuir esos recursos y cómo va a ser capaz de atender a las personas. Para esto, la ética en los servicios de salud considera dos cosas importantes. Una de estas cosas se conoce como distribución y la otra se conoce como racionalización. Entonces, ¿quién me puede ayudar, por favor, explicándonos qué significa la distribución? Identificar as necessidades e prioridades para a distribuição. Excelente, Leandro. Entonces, en la distribución, como nos dice Leandro, necesito conocer las necesidades de la población. Necesito saber qué enfermedades tienen, cuáles son sus secuelas, cómo estas enfermedades afectan a la salud de todo el grupo. Por lo tanto, la distribución se encarga de repartir los recursos para resolver esas necesidades. Ahora, cuando estoy hablando de recursos, doctores,
Me estoy refiriendo a todo tipo de recursos. Me refiero a recursos humanos, me refiero a recursos tecnológicos y me refiero a recursos financieros. En recursos humanos, tecnológicos y financieros, recordemos, la anterior clase hemos hablado de los niveles de atención. ¿Qué hacen los niveles de atención? Reparten recursos. Gracias a los niveles de atención sabemos que el primer nivel, que es básico, tiene que tener profesionales básicos también. Médicos generales, médicos familiares, ¿verdad? Sabemos que las tecnologías del primer nivel son básicas. Puedo o no tener camas, puedo o no tener sala de partos, pero en primer nivel siempre necesito vacunas, siempre necesito medicamentos básicos, ¿verdad? Esa es la distribución, ya la conocemos. Otra cosa que quiero aclarar aquí, cuidado con las preguntas trampa. Cuando hablamos de tecnologías en salud, nos referimos a cualquier equipo, cualquier cosa, cualquier medicación que yo necesito para resolver esas necesidades. O sea, una tecnología en salud no es solo una máquina de rayos X. Una tecnología en salud también es un medicamento, también es una vacuna, también es una gasa. O sea, cualquier cosa que nos ayude a proteger, mantener, restaurar la salud, se considera como tecnología en salud, por si acaso. Bien, entonces, si la distribución reparte los recursos, ¿qué va a hacer la racionalización? Lo que la racionaliza, dime. Asignar, doctora. Excelente, Mariela. Entonces, como Mariela nos dice, la racionalización va a asignar, va a elegir quiénes reciben esa atención. ¿Quiénes reciben la atención? Otra cosa que quiero aclarar aquí, doctores, puede ser pregunta de examen. Es importante esto. La población es sensible a la racionalización. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo no soy elegida, me doy cuenta que no voy a recibir la atención que es mi derecho para poder restaurar mi salud o protegerla o hacer lo que quiera con mi salud, ¿verdad? La población fácilmente se da cuenta de la racionalización, fácilmente se da cuenta si es elegida o no. Pero de estos dos, el que tiene un impacto real sobre la salud de la población es la distribución. ¿Por qué? Pongamos como ejemplo el COVID-19. Ustedes se fijan que en las noticias estamos viendo que los hospitales no tienen oxígeno, no tienen medicamentos, que hay una sobrecarga de pacientes, ¿verdad? Eso es efecto de la distribución. Como no tenemos los suficientes recursos y no se reparten estos recursos adecuadamente entre los diferentes niveles de salud, pues van a tener un impacto real sobre la salud, porque si yo no logro conseguir una cama hospitalaria, mi vida y mi salud están en más riesgo, ¿no ve? Si no le llega oxígeno al hospital y yo estoy en terapia intensiva, el hospital no va a tener la forma de resolver mis necesidades. Ahora, otra vez. La población es sensible a la racionalización porque se dan cuenta si son elegidos o no. Pero la población no siempre es capaz de percibir la distribución.
Si no nos enteráramos en las noticias que falta oxígeno, pues no sabríamos. ¿Se dan cuenta? De estos dos, ¿cuál tiene más impacto sobre la salud? La distribución, porque sin recursos los servicios no funcionan. ¿Alguna duda hasta acá, queridos doctores? No, doctora. Muy bien. Ya que hemos hablado de todo esto, ahora hablaremos de los criterios de racionalización. Recuerden, pregunta de examen. Un criterio es una condición que se tiene que cumplir. Entonces, si yo digo criterios de racionalización, ¿a qué me refiero? A condiciones que se tienen que cumplir para que yo elija a un paciente y que este paciente reciba esa atención. Recordemos, no vamos a poder darle atención gratuita a todas las personas porque no nos alcanzan los recursos que tenemos. Por lo tanto, los criterios de racionalización nos ayudan a decidir de la mejor manera quiénes sí son prioritarios en recibir esa atención que nosotros podemos dar. Entonces, entre los criterios de racionalización, el dossier nos dice que tenemos 5 criterios. ¿Cuáles son? Utilidad, Muy bien. ¿Qué más? responsabilidad, cuidado de la salud, Perfecto. contribución económica al servicio de salud Muy bien. y azar. Perfecto. Ay, no sé cómo se escribe. Contribución. Criterio al azar. Y uno más. Y el de... Necesidad Necesidad biopatológica. biopatológica. Eso. Biopatológico. Creo que está más o menos bien escrito. Bien así, chicos. Entonces, como ustedes saben, cada uno de estos criterios tiene aspectos positivos y negativos. Cada uno. En cuanto a lo positivo y lo negativo, no vamos a hablar de detalle de cada uno de estos, porque se supone que ustedes lo saben y también es cuestión de lógica, ¿verdad? Es cuestión de lógica. Pero lo que sí quiero con ustedes en esta clase es resaltar lo importante. Entonces, en el criterio de utilidad, ¿qué sucede en el criterio de utilidad? Nosotros le vamos a dar un valor más importante a la utilidad económica de la persona. Como dice en el video, ¿verdad? Si yo soy un empresario, digamos, yo construyo un hospital y en mi hospital los contrato a todos ustedes para que sean mis doctores y atiendan a mis pacientes. En ese sentido, soy útil económicamente para el gobierno porque estoy generando empleos, porque a través de los empleos ustedes están beneficiando, ¿verdad? Practicando la medicina, teniendo su trabajo estable, están cuidando a sus familias con el dinero que ustedes producen. Esa sería la utilidad económica que yo como empresaria podría darle al gobierno. Y como estoy generando empleos, también tengo que darle impuestos al gobierno. No solo yo, todos ustedes que son trabajadores también, ¿cierto? Según el criterio de utilidad, se prefiere proteger la utilidad económica porque esto beneficia de forma indirecta a toda la población. Mientras más empleos haya, más familias van a estar protegidas.
¿Y qué pasaría entonces con las personas que no tienen trabajo, con los ancianos que ya han perdido la fuerza laboral o con las personas que viven en las calles? Bueno, en este sentido, el criterio de utilidad no los considera porque no son parte de la fuerza de trabajo y no están generando recursos que nos beneficien a todos. Pero si nos ponemos a pensar, esto no es ético, debido a que estas personas que viven en las calles, esos ancianos y estas personas sin trabajo, también tienen sus derechos individuales reconocidos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, por un lado, vemos que este criterio de utilidad tiene su aspecto positivo, porque al tener más trabajo tiene más producción y ese dinero que se recauda se va a distribuir hacia todo el país. Pero por otro lado, restringe el derecho a la salud que tienen todas las demás personas como derecho individual. Segunda cosa importante, segundo criterio de racionalización. El criterio de responsabilidad del cuidado a la salud. ¿Qué dice este criterio? Que como premio se le va a dar atención a las personas que cuiden su salud. Es su premio. Ellos se han esforzado por hacer actividad física, por mantener sus medidas de bioseguridad, se han esforzado por alimentarse bien. Entonces, como premio, yo debería protegerlos a ellos, cosa que está muy bien, ¿verdad? Me parece muy correcto que premiemos a los que se esfuerzan. Pero por otro lado, lo malo del criterio de responsabilidad del cuidado a la salud es que, como ustedes saben, nosotros no podemos castigar al enfermo. No es ético castigar al enfermo. Si una persona ha adquirido una enfermedad, pues puede ser parte de su responsabilidad a través de sus estilos de vida, pero recordemos que en realidad tenemos 4 determinantes de salud. ¿Cuáles eran estos determinantes de salud? Biología humana, Sí, estilo de vida, sí, medio ambiente, Ambiental, sí, y socio, Mm, sociocultural, no. Asistencia sanitaria. asistencia sanitaria, Es. Entonces, 4 determinantes. Biología humana, estilo de vida, medio ambiente, asistencia sanitaria. Respecto al estilo de vida, nosotros somos totalmente responsables del estilo de vida que llevamos. Yo decido hacer ejercicio, yo decido tener la dieta que tengo, yo decido fumar o no fumar, ¿verdad? Somos responsables de nuestros estilos de vida. Pero ¿qué pasa con la biología humana? Sabemos que es un factor intrínseco que no es modificable y que puede darnos predisposición hacia ciertas enfermedades o protegernos de otras. Ejemplo, les comentaba al principio del semestre que mi mamá y mis 2 abuelas son diabéticas. ¿Yo soy responsable de esa predisposición genética que tengo? No. ¿Verdad? Esa predisposición ya viene con mis ancestros y es parte de mí. ¿Sobre qué voy a decidir yo? Yo voy a decidir sobre mi dieta, sobre mi actividad física, sobre mi salud mental, sobre el trabajo que tengo. La dieta, la actividad física y las demás cosas influyen en la predisposición, sí, influyen. Pero ¿qué tal si pese a que me cuido, pese a que como verduras, frutas, pescados, pese a que voy y vuelvo en bici a todos lados para hacer actividad física, qué tal si en un futuro manifiesto la diabetes? ¿Verdad? Yo he hecho mi parte, pero la biología humana ha hecho también la suya. Esa predisposición que yo tenía se ha manifestado. Y pasa lo mismo con el medio ambiente, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me cuido, si yo hago ejercicio, si yo?
pero el aire de mi ciudad está contaminado. Y como el aire de esta ciudad está contaminada, yo tarde o temprano desarrollo una enfermedad respiratoria, un cáncer de pulmón, no sé, un enfisema o lo que sea. ¿Se dan cuenta? El criterio de responsabilidad del cuidado de la salud sí tiene que darse como premio a los que se esfuerzan, por supuesto. Pero a los que logran sufrir la enfermedad no debería castigárselos porque no siempre es efecto de su irresponsabilidad. Va a ser efecto de la presencia de los otros determinantes de salud que tenemos. Bien. El tercer criterio, el criterio de la contribución económica al servicio de salud. Cuidado con las preguntas trampa, porque la clave aquí está en que yo le doy dinero al servicio, ¿verdad? Yo le doy dinero al servicio. ¿Por qué le daría dinero a este hospital, a esa clínica o lo que sea? Si ustedes recuerdan, esto es parte de los sistemas de salud. En los sistemas de salud tenemos un sistema que se llama seguridad social y la seguridad social funciona de esta manera. Funciona que de forma prepagada yo le doy dinero al hospital y como este hospital recibe mi dinero todos los meses, entonces en cuanto yo sufra una enfermedad, ese hospital está en la obligación de atenderme. Ahora, aquí vamos a repasar un poquito del sistema de salud de Bolivia. ¿Por qué? Porque si se acuerdan ustedes, el sistema de salud de Bolivia está fragmentado. ¿Qué significa esto? No todos vamos a ser dependientes del Sistema Universal de Salud, porque el Sistema Universal de Salud es público, ¿verdad? Hay otras personas que somos parte de la seguridad social. Los que somos trabajadores con contratos, le damos nuestro dinero al hospital todos los meses. Y como le damos nuestro dinero cada mes, él está en la obligación de atendernos. En el caso de algunos de ustedes tal vez no tienen seguridad social, pero sí acuden al seguro universal. O tal vez algunos de ustedes tienen los suficientes recursos económicos para pagar un servicio privado, ¿verdad? Esa es la fragmentación. Hay diferentes tipos de hospitales y estos se adecúan a las necesidades y a las capacidades de las personas. Entonces, en la contribución económica al servicio de salud, no se olviden, únicamente hace referencia al modelo de seguridad social, donde los trabajadores y empleadores le dan su dinero al servicio y el servicio les devuelve en forma de atención cuando ellos se enferman. Bien, en el criterio al azar, ¿qué sucede aquí? Nosotros estamos hablando de suerte. Azar y suerte son sinónimos, ¿verdad? Ejemplo, si yo lanzo un dado o una moneda, ¿qué posibilidades hay en que cuando lance un dado me salga el número 3? Uno de 6. Entonces tengo que... Una de 6. Exacto. Tengo una de 6 probabilidades que me salga el número 3. Entonces, pasa lo mismo en el criterio al azar. Yo voy a tener en mi sala de espera todos los pacientes y yo a la suerte voy a ir seleccionando a quienes quiero atender. Las probabilidades de ellos de ser elegidos van a ser más, van a ser menos, no importa, sigue siendo a la suerte. ¿Qué es lo bueno de este criterio?
que no estoy castigando a los enfermos, que no los estoy eligiendo por si me dan dinero o por si son útiles, ¿verdad? Esas cosas no me interesan porque estoy eligiendo la suerte. Si tienen suerte, muy bien, y si no la tienen, pues vuelva otro día, ¿no ve esa onda? Pero, a ver, ¿qué es lo malo del criterio al azar? Lo malo es que yo como profesional de salud me veo restringida en la capacidad de optimizar mis recursos. O sea, si me toca un paciente con cáncer, con hipertensión arterial, con, no sé, una necrosis, voy a tener que invertir todos los recursos necesarios en ese paciente, porque gracias a su suerte ha sido elegido, ¿verdad? Pero no puedo optimizar recursos debido a que no estoy eligiendo personas que tengan enfermedades más simples y redistribuir estos recursos que me sobran en otras personas con esas patologías simples. Eso es lo malo del criterio al azar. Como es a la suerte, puedo gastar mucho solo en una persona y quitarles el derecho a otras cientos de personas de recibir atención también. Bien, para terminar, el criterio de necesidad biopatológica se considera el criterio más ético que tenemos disponible hasta ahora. Respecto a este criterio de necesidad biopatológica, considera 4 aspectos de la enfermedad para considerarse ético. ¿Cuáles son estos aspectos? Magnitud del problema. Muy bien. Valora el costo y efectividad. Sí. Magnitud del proceso. Eso. Vulnerabilidad de la enfermedad. Eso. Muy bien, doctores, doctoras. Tenemos 4 cosas aquí. Bueno, cuando termine de escribir. Así. Si se fijan, tenemos 4 subcriterios. La magnitud del problema, que nos habla exclusivamente de la enfermedad. La magnitud del proceso, que nos habla de los procedimientos que vamos a realizar con esa persona. Los he puesto juntos para que ustedes se den cuenta que son 2 cosas diferentes. En los exámenes suelen confundirme estas 2 cosas. Entonces, para evitarnos ese riesgo en las preguntas trampa, se los pongo ahí juntitos para que se den cuenta que son independientes. Aquí en la vulnerabilidad, ojo, cuidado con las preguntas trampa. Si en el examen les pongo vulnerabilidad solo, está mal. Porque en realidad el criterio de necesidad biopatológica solo va a considerar la vulnerabilidad de la enfermedad, no de las personas, no de las consecuencias. Va a evaluar o va a considerar la vulnerabilidad de la enfermedad. Bien, entonces, hablando de la magnitud del problema, ¿quién me puede explicar a qué nos referimos cuando hablamos de la magnitud del problema? Podría ser las incidencias de la enfermedad. Muy bien, Cheryl. ¿Qué más? En sí, la magnitud del problema, ¿no? Tendría que ser las secuelas, las complicaciones. La gravedad de la enfermedad. Eso. Muy bien, doctoras. Y la muerte. Entonces, como nos dicen las doctoras, necesito valorar por un lado la incidencia.
Recordemos que la incidencia es la cantidad de casos nuevos. Si tengo muchos casos nuevos de esta enfermedad, me conviene tratar de ver la forma de detener esta enfermedad para que no siga enfermando a más, ¿verdad? La prevalencia es el total de afectados. Si tengo muchos enfermos con tuberculosis en Bolivia, entonces me conviene prevenir la tuberculosis para que ya no tenga tantos enfermos con esta enfermedad, valga la redundancia. Lo mismo con las secuelas y las complicaciones. Si sé que esta enfermedad me va a provocar insuficiencia respiratoria, si me va a provocar insuficiencia cardíaca, la muerte o complicaciones como una sepsis, una peritonitis, entonces me conviene hacer o tomar las medidas para evitar esta enfermedad. Segunda cosa, la magnitud del proceso. Cuando hablo de magnitud del proceso, ¿en qué piensan ustedes? En ¿Cómo los pasos. resolver? Exacto. Me refiero a cómo voy a resolver esta necesidad de salud de la población. Entonces, en la magnitud del proceso, tengo que darme cuenta de los pasos, como nos decía Julio. Necesito darme cuenta si voy a necesitar diagnóstico, tratamiento, seguimiento, si voy a necesitar equipos, ¿verdad? Como rayos X, tomografías, qué tipo de medicamentos, si son radioterapias, quimios, etc. Entonces, si ustedes se fijan, hay algunas enfermedades que son más simples de resolver. Ejemplo, una diarrea, una infección respiratoria, ¿verdad? Son más simples. Hago el diagnóstico, le doy el tratamiento y esta enfermedad tarde o temprano va a tener la tendencia a desaparecer hasta dejar a esta persona libre de daños, ¿verdad? En la mayoría de los casos, en el 95 a 98% de los casos, van a recuperar como estaban al principio. Por otro lado, me doy cuenta que van a haber enfermedades que son más complejas. Ejemplo, una diabetes. Una persona que ha sido diagnosticada con diabetes. ¿Qué tengo que hacer para resolver esa enfermedad? Le hago diagnóstico, le hago tratamiento, pero no se acaba ahí, ¿verdad? Tengo que hacerle seguimiento cada mes, cada 2 meses, hasta que esta persona aguante o hasta que esta persona deje de existir, ¿verdad? Durante el resto de su vida, que pueden ser 5, como 30 o 40 años más. Entonces, se fijan, hay situaciones de salud que van a ser más fáciles de resolver y que nos ayudan a optimizar los recursos. Por otro lado, tenemos enfermedades más complejas en las cuales la optimización de los recursos no va a ser posible. Bien, en el costo-efectividad, si hablo de costo-efectividad, ¿en qué piensan ustedes? En el costo y de la efectividad del tratamiento. ¿Qué tan efectivo va a ser? Relación entre lo que invierto y entre los beneficios de este. Excelente, doctoras. Hablando de costo, me refiero a la inversión que yo realizo, ¿verdad? Y hablando de la efectividad, hablando de la efectividad, me concentro en los beneficios que yo voy a obtener tomando esa inversión. Beneficios. Ahora, doctores, pongámonos un ejemplo. Quiero resolver un cuadro gripal en mi paciente, un cuadro gripal, sea viral, sea bacteriano. Simple. Diagnóstico, tratamiento
y una consulta para saber cómo ha evolucionado después del tratamiento. ¿Verdad? Simple, 2 pasos. Inversión, $50. Digamos, inversión. Beneficio, 100% de la salud restablecida. Ese es un análisis costo-efectividad. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo. No sé. Diabetes. Sigamos con la diabetes. Ya sabemos que la magnitud del proceso de la diabetes va a ser crónica. Voy a invertir hasta que mi paciente termine sus días. ¿Cuánto voy a invertir en un paciente? Solo en un año. En un año voy a invertir hasta $2,000, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle seguimiento con el endocrinólogo, tengo que hacerle seguimiento con el médico interno, tengo que hacerle seguimiento con el nefrólogo, oftalmólogo, tengo que darle sus insulinas, sus jeringas, ¿verdad? Tengo que invertir mucho dinero en una persona para poder mantenerla estable. Inversión, $2,000 al año, quién sabe cuántos años. Beneficio, mantenerla estable. Ni siquiera le he logrado devolver la salud, solo la estoy manteniendo estable. ¿Se dan cuenta? Esa es la costo-efectividad que nos va a ayudar a elegir a los pacientes que vamos a darles esa atención de acuerdo a los criterios de racionalización. Y finalmente, la vulnerabilidad de la enfermedad. ¿A qué creen que nos referimos cuando hablamos de esto? Al cambio que se sufre. Al cambio. ¿Exclusivamente a qué cambio? A lo que te, No el sé, cambio que te puede alguna. generar la enfermedad que tuviste, ¿no? Pero también Que eres Otra más vez. propenso a el cambio que te puede generar la enfermedad que tuviste. El cambio, No, entonces, no. Esa es la magnitud del problema. A ver, Cheryl, nos estabas diciendo algo interesante. que es más propenso a ciertas patologías o factores que nos pueden afectar, ¿no? De algún modo ese es el cambio que nos provoca. Ya, más o menos. Si ustedes analizan, doctores, lo que nos dice Danfer y lo que nos dice Cheryl es la confusión que les ayuda a caer en mis trampas de examen. Porque ustedes, doctores, nos están hablando en realidad de la vulnerabilidad de la persona, ¿no ve? ¿Qué cambios voy a tener yo como persona si adquiero esa enfermedad? ¿Qué complicaciones voy a tener yo como persona si me diagnostican con X o con Y? ¿No ve? Pero, otra vez, no se olviden que aquí hablamos de la vulnerabilidad de la enfermedad, no de la persona. Entonces, Cheryl nos decía que la vulnerabilidad hace referencia al cambio. Sí, pero ¿a qué tipo de cambio? A la capacidad que yo tengo para revertir la enfermedad. Esa es la vulnerabilidad de la enfermedad. ¿Puedo revertirla o no? No todas las enfermedades se pueden revertir. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Volvamos a la diarrea que hemos puesto como ejemplo. ¿Ustedes creen que con el tratamiento que yo le dé a mi paciente voy a revertir la diarrea? Sí. Sí, tengo capacidad, ¿verdad? Porque he elegido ese tratamiento de acuerdo a las manifestaciones clínicas y al diagnóstico que le he hecho. Entonces, estoy casi segura que después de administrarle el tratamiento, mi paciente se va a curar. Esa es la vulnerabilidad de la enfermedad. ¿Puedo curar
o no. Volvamos al ejemplo de la diabetes. Ustedes podrían decirme que después de darle insulina y medicamentos a mi paciente, ¿voy a curar su diabetes? No, No, solo tratarla. Exacto. Ahí vemos, por ejemplo, que la diabetes no es vulnerable. No puedo cambiar. Ya se ha establecido y así se va a quedar, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de la vulnerabilidad de la enfermedad? Estamos hablando únicamente de si yo puedo revertir o no esa enfermedad de que mi paciente ya tiene. ¿Alguna duda hasta acá, queridos doctores? No, doctora. no, No, doctor. Doctora, Dime, André. por ejemplo, si digamos que llega a mi consultorio un joven de 22, 23 años y al mismo tiempo llega un anciano de 88 o más viejo. ¿Cuál? Y solo tengo posibilidad de tratar a uno de los dos. ¿Qué criterio uso para saber cuál de los dos voy a tratar? Para Difícil, difícil, André, porque en realidad ambos tienen derecho, ¿no? Pero Azar, doctora, azar. Pues depende de la gravedad de la enfermedad, ¿no, doctora? O por lo Eh, que exacto. En están este, asistiendo, ¿no? Pero si ellos tienen la misma enfermedad, solo que todo igual, pero solo la edad de diferencia. ya, digamos que tienen la misma enfermedad, las mismas complicaciones, la misma todo. Eso me dices. Ya estamos hablando del criterio de necesidad biopatológica. Entonces, según este criterio, los dos tendrían derecho. Pero André, si tú te das cuenta, ha surgido una discusión respecto a eso con esto del COVID-19, ¿verdad? ¿Qué tal si llega un paciente anciano y un paciente joven en la misma situación? ¿A quién le doy prioridad? Según el COVID-19, yo debería darle prioridad al joven, porque este joven está al inicio de su vida, porque este joven tiene más probabilidades de recuperarse en comparación con el anciano, porque este joven, si es que se recupera, va a seguir siendo un miembro productivo de la sociedad, ¿verdad? No te estoy diciendo que esa es la decisión mejor o que esa es la decisión que yo tomaría. Lo que quiero decir en este caso es que lastimosamente, en nuestra práctica clínica, vamos a tener que enfrentarnos a decisiones de ese tipo, como la que tú nos estás planteando. Y vamos a tener que poner nuestra cabeza bien fría, para elegir a quién vamos a darle la prioridad de atender primero. Doctora, una Sí, pregunta. Julio. ¿Y esto no queda anulado con los órdenes de llegada, digamos, en cuanto en cuanto a la ficha, la consulta? No importa si el otro está enfermo, ¿no? Pero si llegó antes, entonces mm, no importa si con ese tipo de la medicación, digamos, que solamente viva un año y dos. Esa Claro es mi que sí. pregunta. El orden de llegada es uno de los factores que generalmente nos inducen a tomar estas decisiones más rápido, ¿verdad? ¿Qué tal si llega el anciano primero? Yo no voy a imaginarme que después del anciano va a llegar un jovencito en la misma condición. Entonces, por supuesto, ha llegado el anciano primero, páselo y lo atiendo a mi abuelito. Si llega el chico primero, bien, llega el chico, lo atiendo al chico. Lo que sí puedo hacer con las otras personas que no han sido elegidas, en el caso del COVID, por ejemplo, lo que puedo hacer con ellos es tratar de darles terapia de soporte, sí.
Eso sí es importante y es algo que sí tengo que hacer. Bueno, en este caso, me he visto en la obligación de atender al anciano y al abuelito. Ambos han llegado a la misma hora, ambos tienen la misma condición. Voy a elegir, pero ¿qué hago con el otro? No lo voy a dejar a su suerte abandonado, ¿verdad? Yo voy a tratar de hacer con el otro todo lo que pueda hasta que se me libere una cama hospitalaria, por ejemplo, o hasta hablarle a un colega de otro hospital y mandarlo a otro hospital donde sí tengan espacios. Entonces, eso es algo que siempre podemos hacer, ver las opciones para atender a aquellos que no hayan sido elegidos de alguna u otra manera. ¿Alguna otra consulta, doctores? Doctora, en la parte de costo-efectividad también yo pienso que influiría la parte ética también, por ejemplo, en caso de realizarle a nuestro paciente de forma personal, ¿no ve? Por ejemplo, el paciente confía en nosotros al venir, ¿no ve? Para poderle ayudar a aliviar el dolor siquiera, pero he leído un artículo justamente sobre eso donde daba como prioridad, donde hay algunos especialistas que dicen, digamos, compra 60, no sé, antibióticos o algo, ¿no ve? Cuando el paciente solamente necesita la cuarta parte o la mitad nomás, y nosotros hacemos de que el paciente gaste más en más medicamentos o si no pida medicamentos que tal vez ni siquiera sean tan efectivos para el paciente en vez de poder comprar medicamentos que tal vez cueste un poquito más pero que sí les sean efectivos también. Sí, es interesante tu observación, Lizeth, porque nos estamos metiendo a otros aspectos éticos, ¿verdad? Ejemplo, yo les voy a contar un ejemplo. ¿Es corrupción? Yo lo he visto en el hospital. Es corrupción, sí, pero con vistas a colaborar a otras personas. A ver, respecto a esto que nos comentaba Lizeth, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi internado, atendíamos muchas embarazadas, muchos partos, mucho. Fácilmente atendíamos 5 partos al día y 100 embarazadas en consulta, básicamente. Cuando atendíamos un parto, como yo estaba en un hospital público, las enfermeras nos sugerían sacar todos los insumos vinculados al parto. Ejemplo, digamos que el sistema de salud nos regala 20 gasas para una paciente que tiene parto. Digamos, 20 gasas y 40 antibióticos, digamos. Pero en mi paciente, yo solo necesitaba la mitad, 10 de esas gasas y 20 de los antibióticos. En mi papel, si yo hubiera seguido las normas y yo no hubiera caído en la corrupción, me da vergüenza admitirlo, pero era por buenos motivos. Les voy a explicar por qué. En mi papel, en mi solicitud, yo podía haberle pedido al sistema de salud que me dé solo lo que yo había gastado en mi paciente, 10 gasas. Pero en realidad a mi paciente le correspondían 20, no se olviden. Entonces, ¿qué hacía en mi solicitud? Sacaba todas las 20, todos los antibióticos, todas las vendas, todo lo que le correspondía a mi paciente, yo lo solicitaba. Le correspondiera a mi paciente o no. ¿Por qué yo hacía eso? Porque en el hospital, como era un hospital público de pocos recursos, todo lo extra que nos sobraba de los pacientes lo guardábamos aparte, de manera que cuando nos llegaba una persona sin dinero, sin recursos, sin capacidad de pagar nada, nosotros todo esto extra que habíamos acumulado se lo dábamos de forma gratuita. Entonces, nuevamente, les digo es corrupción porque yo debería haber solicitado solo lo que he utilizado en mi paciente. Pero ¿cuál era el motivo?
acumular un poquito más para que eso que acumulara pudiera redistribuirlo a otras personas con más necesidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, haciendo referencia un poco a lo que vos decías, Lisette, eso sucede en la vida real. Yo creo que lastimosamente en algunas ocasiones nos vamos a ver haciendo cosas que no deberíamos hacer, como lo que les contaba, que yo caía en la corrupción, pero siempre y cuando sea por buenos motivos, por ayudar de forma adecuada a otras personas que tal vez no van a tener esas posibilidades, no creo que esté mal. Ahora, cuando caemos en la corrupción para beneficiarnos a nosotros o a las personas que nos rodean, eso sí es un cáncer, considero yo. No sé qué dicen ustedes, ¿qué opinan? Doctora, este ejemplo tuyo me parece uno de los casos en que nuestra moral se sobrepone sobre la ética, o sea, nuestra moral tiene más valor a nosotros que la propia ética a veces. Y es muy difícil estas decisiones, hasta las decisiones también que hablamos de la racionalización. Para mí, cuando paro para pensar sobre eso, es una de las cosas más difíciles en la profesión médica. Sí, es cierto. Es cierto. Y cuando ustedes estén en su práctica, les digo, van a tener que enfrentarse a decisiones que jamás se hubieran imaginado. Pero es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y con el tiempo, cada vez tomamos más y mejores decisiones con la práctica. Bien, doctores, entonces, si gustan, pueden sacarle una captura de pantalla a nuestro pizarrón antes que lo deje de compartir en 3, 2, 1. Bien, doctores, entonces, espero que les haya gustado esta clase. Como ustedes saben, ha sido bien interesante para mí. Ya saben, su tarea está disponible, su última tarea. La siguiente clase vamos a hacer retroalimentación. Si ustedes quieren solicitarme algunos temas, pueden hacerlo en el grupo de Telegram que tenemos. Eso es todo. Que les vaya muy bien, que tengan un bonito día. Gracias, doctora. Gracias, Que le vaya doctora. bien. Hasta luego. Gracias, Hasta doctora. luego, Que le doctora. vaya Hasta bien. luego, doctora, gracias. Hasta luego. Chao a todos. Doctora.